Gracias, señor presidente. Aunque yo ya había avanzado en algo en mi intervención, no voy a detallar el inicio de la intervención, solamente como a resumirlo para retomar el hilo y que se tenga en cuenta lo que había planteado el día que se dañó el sistema. Y a propósito, ya certificaron los técnicos aquí del Consejo que se bajó un taco. Esa fue la explicación que dieron, que se bajó un taco y por eso se dañó el sistema tanto de grabación como de audio. Entonces, repitamos, yo estoy centrando mi intervención, aunque hay muchos argumentos para rechazar esta privatización, estoy centrando mi intervención en una de las causales de ilegalidad. Y reitero, son varias las ilegalidades. La intervención de la concejal María Victoria Vargas fue muy precisa en esto de mostrar las distintas irregularidades en el trámite de este proyecto. Yo solo me voy a centrar en una, que fue también la que explicó desde el punto de vista jurídico el concejal Emel Rojas en la primera sesión, y que el propósito de esta intervención, doctor Lozada, es contribuir con ustedes, colegas, para que con las mismas cifras que nos está dando la administración distrital, vean ustedes cómo los quieren inducir al error, para que adopten una decisión contraria a derecho. Entonces, resumamos rápidamente lo que ya dije. Hay una ley que es esta, la ley 819/2003, que dice, si un proyecto reduce los ingresos del distrito, tiene que ese proyecto definir dos cosas. Una, plantear la fuente sustitutiva de esos ingresos, doctor Lozada, pero también podría decir, vamos a reducir el gasto, podría decir el proyecto, por ejemplo, ya no va a haber un déficit de Transmilenio de 700.000 millones, lo vamos a bajar a 300.000, entonces ahí nos vamos a ahorrar una plata y eso compensaría lo que perdamos por este lado, que en este caso son los dividendos. Ahora, lo que está diciendo la administración, lo que dice la exposición de motivos y lo que ha dicho durante todo el trámite de la Secretaría de Hacienda, es que este proyecto no tiene impacto fiscal porque, sigamos, los ingresos que vamos a perder por dividendos, por el 20% de esas acciones, los vamos a reemplazar con un mayor recaudo del ICA, dice la administración, de hasta 3.4 billones de pesos. Y dice que el ICA va a aumentar el recaudo porque va a haber un mayor crecimiento económico, que es la gráfica que les estoy mostrando ahí, que es la gráfica de la Secretaría de Hacienda. La línea anaranjada sería el mayor crecimiento económico que vamos a tener gracias a las obras de las alianzas público-privadas que se van a apalancar con los recursos de la venta de ese 20% de acciones. Y aquí me detengo en algo que planteó el concejal Lozada, la incertidumbre, porque ellos están planteando que vamos a tener este crecimiento económico si se hacen las obras. Pero ojo, aquí el secretario de Movilidad vino y nos anunció cuáles eran las obras, pero ninguna de esas obras tiene un estudio de prefactibilidad, ni siquiera está en esta etapa de prefactibilidad. Puede suceder que la plata de la venta de las acciones no alcance para dar el cierre financiero de todas estas obras y por lo tanto hay un enorme grado de incertidumbre. ¿Qué sería lo responsable por parte de la administración, doctor Lozada? Que nos traigan por lo menos los estudios de prefactibilidad y nos digan, para la ALO falta tanto, para pavimentar los corredores férreos, que es uno de los proyectos, falta lo otro, y nos va a alcanzar con esto, pero como no estamos ni siquiera en prefactibilidad, hay una incertidumbre si estos recursos alcanzan para dar el cierre financiero, y si no alcanzan no se harían esas obras y ni siquiera se cumplirían con las proyecciones de crecimiento económico que nos ha mostrado la Secretaría de Hacienda. Sigamos. Bueno, aquí les decía yo que esas proyecciones son bastante altas. Ya mencioné la sesión pasada que están muy por encima del promedio histórico que ha tenido el crecimiento económico de Bogotá, incluso de sectores como de la infraestructura. O sea, en el 2020 dicen que la infraestructura va a crecer 257% y que la economía en su totalidad va a crecer 8%, cosa que causa dudas. Y aquí paré la intervención, aquí se interrumpió la intervención que yo estaba haciendo. Entonces, la secretaria de Hacienda ha dicho o dijo acá que esas no son proyecciones locas o exageradas y mostró como prueba que en años anteriores el PIB de la ciudad ha crecido gracias a las obras de infraestructura y puso como ejemplo 2006 y 2007. Veamos rápidamente lo que dijo la señora secretaria de Hacienda.
Aquí está entonces en términos qué ha pasado con la evolución del Producto Interno Bruto de la ciudad. Y lo que vemos es que incluso antes del año 2000 se han presentado incrementos de Producto Interno Bruto de la ciudad del 10%. Y si vemos aquí, por ejemplo, 2005, 6 y 7, donde se estaba construyendo Transmilenio, este impacto tan fuerte que nos da más de 6% de promedio de crecimiento del Producto Interno Bruto de la ciudad, se da esencialmente por la inversión en la construcción de Transmilenio. Bueno, entonces ella dice que viendo los antecedentes históricos hay un crecimiento muy importante, dice 2006-2007, que supera el 6%. Y en ese momento, cuando ella estaba hablando, nos puso esa gráfica. Ustedes ven en los crecimientos más importantes de la última década, es 2006 con 6.4% y 2007 con 6.1%. Yo vi eso, yo estaba sentado allá y dije, oiga, de pronto sí tiene razón, porque me impactó ver ese crecimiento del 6% en esos años. Entonces les dije a los de mi oficina, revisemos cómo se comportó la economía en esos 2 años de ese crecimiento del 6%, porque ustedes lo ven y dicen, oiga, sí puede tener razón, si en esos años se hizo Transmilenio y creció muy por encima de lo que creció en el resto de la década, entonces ahí hay un antecedente. Miremos entonces qué dice el DANE sobre esos 2 años que la Secretaría de Hacienda de manera mentirosa puso como ejemplo. Ahí está, estos son datos tomados del DANE. Ustedes ven, el PIB total creció 6.6 y 6.3% esos 2 años, pero miren la rama de la construcción, que es donde están las obras de Transmilenio. La rama de la construcción en el año 2006, que la Secretaría de Hacienda puso como ejemplo, decreció 1.6%, como se muestra ahí, 1.5%, perdón. Y en el año 2007 decreció 3.2%. ¿Qué quiere decir esto? Que la economía bogotana en esos años sí creció harto, pero no por lo que nos está diciendo la Secretaría de Hacienda. Creció fue por la industria, creció fue por otros sectores económicos distintos a la de la construcción que cayó. Y miren esto, la rama de la construcción se subdivide en 2 ramas. Edificaciones, que es la construcción de viviendas, de oficinas, de los centros comerciales, y obras civiles, que es la construcción de Transmilenio, de las vías, de los puentes, de los túneles. Y miren cómo se comportó la subrama de obras civiles. En el año 2006 cayó 6.2%, decreció, y en el año 2007 apenas creció un 0.8%. Conclusión, la Secretaría de Hacienda en esta curul mintió cuando dijo que los mayores crecimientos económicos de la economía bogotana en la década pasada se dieron gracias a las obras de Transmilenio y de infraestructura, porque donde más creció la economía fueron años donde el sector de obras civiles cayó o creció muy poquitico, como lo hizo en el año 2007. Entonces miren ustedes cómo les mienten burdamente para hacerlos incurrir al error. Sigamos entonces con la presentación. Miremos ahora las trampas técnicas que está haciendo la Secretaría de Hacienda para inflar las proyecciones del crecimiento del PIB. Ellos han visto, estas son cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda, que gracias a las obras en infraestructura va a haber un crecimiento adicional es que al crecimiento normal proyectado en la economía se le va a agregar, se le van a sumar un crecimiento adicional, que son estos: 0.1 en el 2017, 0.9 en el 2018, 1.8 2019, 3.6 2020 y 2.6 2021. Y que gracias a este crecimiento adicional va a aumentar el ICA. Miremos las trampas técnicas. Ahí está otra vez la gráfica. Entonces, si ustedes le suman a la línea azul los puntos adicionales que ha mostrado la Secretaría de Hacienda, vamos a tener un total de crecimiento como lo muestra esa gráfica, que son las proyecciones de hechos. Miremos entonces en concreto las trampas técnicas. ¿Cómo hizo el ejercicio la Secretaría de Hacienda? Todos nosotros tenemos el anexo técnico.
de este proyecto. Y en el anexo técnico ellos nos muestran cómo hicieron ellos las proyecciones de crecimiento de puntos adicionales. Y nos ponen incluso como ejemplo el año 2020. Esa es la tabla del ejercicio que ellos hicieron. Es una tabla, es una foto sacada del anexo técnico. Eso no es unos cálculos que haga yo, sino son las cifras propias de la administración. Tenemos la producción inicial, que abajo es de 292 billones de pesos. La producción, no el PIB, la producción. Esa es la producción inicial del año 2012, porque es la matriz insumo-producto que tiene cifras del año 2012. Entonces, ¿qué hacen ellos? La siguiente columna sería la inversión o cómo aumentaría la producción de acuerdo con la inversión en el año 2020. ¿Cómo la calculan? Cogen lo que invertiría el distrito en el año 2020 en infraestructura, que son 8.4 billones de pesos. Esos 8.4 billones de pesos, para compararlos con la producción de 2012, los llevan a precios del año 2012. Los meten en la tabla, ustedes pueden ahí ver cómo los trabajos de construcción de obras crecen 7.2 billones de pesos y les da el 257%, y cuando se suma todo esto y se mete en la matriz insumo-producto, les da un total de que con la nueva producción se incrementaría de 292 billones de pesos a 303, un crecimiento del año 2020 del 3.6%. ¿Cuáles son las trampas de esto, queridos colegas? En primer lugar, el crecimiento se hace con base en el año 2012, o sea, el crecimiento del año 2020 del 3.6% no es entre 2019 y 2020, sino entre 2020 y 2012. Y eso es una trampa, ¿por qué? Porque la producción total del año 2012 es inferior a la producción total de los siguientes años. Entonces, por ejemplo, el PIB del año 2012 fue de 166 billones de pesos, mientras que el PIB del año 2016, a precios del 2012, fue de 188 billones. ¿Qué es lo que sucede acá? Y lo voy a explicar con un ejemplo sencillo. Si yo hoy tengo 100 millones de pesos y le sumo 50 millones de pesos, me quedan 150. ¿En cuánto creció? En un 50%, ¿cierto? Pero si yo tengo 200 millones de pesos y le agrego 50 millones de pesos, me suman 250 millones de pesos. ¿En cuánto creció? Apenas en el 25%. Entonces, si la producción total del año 2012 es inferior a la producción total del 2016 y se le mete la suma de los 7 billones al 2012, el crecimiento que me produce con respecto al 2012 no es el mismo que me presenta frente al 2016. El de 2016 va a ser inferior. Primera trampa técnica. Segunda trampa técnica. Si ustedes ven la gráfica que ya he mostrado varias veces de cómo se van a mover las proyecciones, ellos nos presentan ese crecimiento como si fuera interanual. O sea, en el caso del 2020 crecería la economía más 3.6% con respecto al año 2019, al año anterior. Pero eso no es así. Los crecimientos adicionales que está presentando la administración son todos con respecto del año 2012. Y eso hace que si, presidente, si me ayuda un poquito con el ruido. Concejal, sí, y lleva 24 minutos en uso de la Gracias, palabra. presidente. No, usted me corta cuando usted quiera. Pues, pero yo creo que esto es importante. Es que hay un reglamento. Vale, sí, señor. Sí, señor. Ya voy a terminar. Entonces, mire, si el crecimiento fuera interanual, lo proyectarán interanual, sería mucho menor a las proyecciones oficiales que ellos nos están dando. Sigamos. Continuemos. Los crecimientos entonces del PIB, siguiente, los crecimientos entonces adicionales del PIB están inflados. Y si están inflados, no les daría el recaudo del ICA, y eso genera toda la incertidumbre a la que se refirió el concejal Lozada sobre que el mayor recaudo del ICA pueda sustituir los ingresos por el 20% de esas acciones, por esos dividendos. Pero continuemos, que aquí es el debate más de fondo y que muestra con mayor claridad.
aún suponiendo que las proyecciones oficiales sí van a ser esas, o sea, aún suponiendo que el crecimiento económico no está inflado y que ese va a ser, cuando uno hace los cálculos del mayor recaudo del ICA, las cuentas no dan. Y por ICA recibiríamos menos plata que lo que recibiríamos por dividendos. Miremos rápidamente esto y termino con esto, colegas. Siguiente. Esto es simplemente algo que extraje de la exposición de motivos que todos han visto. Calcula la administración que por cada punto adicional del PIB que crezca, vamos a tener un mayor recaudo del ICA por 35.000 millones de pesos. Es sencillo, sigamos. Entonces, tenemos aquí los crecimientos de cada punto adicional para cada uno de los años, de acuerdo, repito, con las cifras de la propia administración. Entonces, si uno hace una regla de 3 y convierte esos puntos adicionales en la misma proporción de los 35.000 millones por cada punto adicional, miremos qué nos da. Miren ustedes entonces esta tabla. Tenemos en la primera columna el crecimiento adicional de la economía de acuerdo con las cifras oficiales. En la segunda columna tenemos cuánto crecería el ICA de acuerdo con cada punto adicional del PIB. Pero miren esto, concejales, ahí ustedes ven que pasa de 35.900 a 37.000 a 38.000. ¿Por qué no lo mantengo yo en 35.000 millones cada año? Porque yo le concedo a la administración que cada año el crecimiento del ICA por cada punto adicional del PIB va a crecer también de acuerdo con lo que crezca la economía. Entonces, el próximo año no crecería solo 35.000 millones, sino 35.900. El siguiente año no 35.000, sino 37.900. Sumamos todo eso que recaudaríamos del ICA y nos da 362.000 millones. Sigamos. Para terminar, concejal, por favor. Sí, ya estoy terminando, señor presidente. Entonces, miren ustedes, dividendos que dejan de recibirse, primera columna, se hacen de acuerdo con el marco fiscal de mediano plazo. El 20% de las acciones, ¿cuánto los dividendos nos dejarían a futuro? Sumamos 612.000 millones de pesos, versus el recaudo del ICA calculado con las cifras oficiales, 362.000 millones. Un déficit, un faltante de 250.000 millones. Presidente, ya voy a terminar, si de pronto atrás en las barras nos ayudan con el silencio, que esto es fundamental. Esta es la diapositiva clave de este debate. Calculamos los dividendos que dejan de percibirse de acuerdo con las cifras oficiales. Lo que el proyectado del recaudo del IVA de acuerdo con las cifras oficiales. Y nos da un faltante de 250.000 millones. O sea, sí tiene un impacto fiscal. Sigamos. Y con esto ya termino ahora sí en serio. La administración, la secretaria de Hacienda, ahora seguramente va a pararse en este atril a decir que mis cálculos no son buenos porque resulta que el ICA hace base, de un año al siguiente. Devolvámonos un poquito, ¿qué quiere decir eso? Que si el primer año el mayor recaudo del ICA fue de 3.591 millones de pesos y en el 2018 el mayor recaudo del ICA fue de 33.482 millones, que en el 2018 ese 33.000 se tiene que sumar al 3.500 porque el ICA del 2017 que se recogió por las obras de infraestructura automáticamente pasa al año 2018, hace base y se suman. Ese es algo del argumento central que ahora les van a explicar, que es un argumento que es un error que no incurre ni siquiera un estudiante en primer semestre de economía. El ICA no hace base y miren la prueba de por qué no hace base. Sigamos. Siguiente. Termine, por favor, concejal, porque si no, lo tengo que cortar. Ya aquí ya termino, deme 5 minutos, presidente. Esto es lo clave, concejal. A ver, concejal, lleva 29 minutos en uso de la palabra, con el reglamento dice 5. Entonces no es cuando usted quiera, sino... Entonces, Ellos dicen que tiene un minuto para concluir. yo hago una troncal en el año 2017, supongamos eso. Yo recojo ahí 35.000 millones de pesos porque esa troncal ese año hizo que se produjera más en infraestructura y también movió la industria porque compramos, digamos, de la industria metalmecánica las estaciones. Bueno, ese año, en el 2017, esa troncal nos generó 35.000 millones. Lo que está diciendo la administración es que esos 35.000 millones y automáticamente hacen base para el siguiente año y eso no es así, porque el siguiente año yo ya construí la troncal
y no voy a generar más ICA por eso. O sea, ¿por qué voy a generar ICA por la construcción de esa troncal si ya está construida? Que yo tenga esa troncal no significa que me genere los mismos ingresos de ICA y el mismo crecimiento económico que me da. Me generará otros ingresos, porque haya Transmilenio, entonces va a aumentar el ICA del transporte, o alguno podrá decir porque va a haber más competitividad para la economía, pero lo que nos está diciendo la administración es que los 3.5 billones de ICA todos son por efectos directos de las obras civiles, no porque la industria va a crecer más gracias a la competitividad ni porque el transporte crezca más. Entonces no es cierto, señora secretaria, que el ICA haga base, el ICA no hace base, y con los cálculos que hemos hecho no les da para sustituir los dividendos. Sigamos, ya termino. Miren, esto tiene un sustento concejal. Ya le dije que tenía un minuto para concluir. Tiene la palabra el concejal Rolando González. La plenaria aplica el reglamento. Lleva 30 minutos en uso de la palabra. Concédale los 2 minutos, los 3 minutos, presidente. 3 minutos, presidente. Usted me dijo hace 2 minutos que 5 minutos. No ha pasado. Que uno. Lo que se dice no tiene un sustento teórico, ese es un estudio de un alemán sobre el proyecto de construcción de una hidroeléctrica en la India. Y miren lo que dice: el efecto total de la construcción de la planta hidroeléctrica es la suma del efecto de la inversión y del funcionamiento de la planta. El primer efecto, o sea, el de la construcción, es one time. Una sola vez el año que se hace la inversión en infraestructura, no después. Y por eso es que el ICA no puede hacer base, señora secretaria. No siga haciendo a los concejales incurrir en un error. Tenía muchos más detalles, pero yo creo que esto es lo fundamental. En conclusión, está inflada las proyecciones del PIB porque lo hacen con base en 2012 y las cuentas del ICA, incluso aceptando esas proyecciones infladas, no les dan. Y esto es, y pongamos la última diapositiva, esto se llama, señora secretaria de Hacienda, la última, se llama fraude procesal, que está penalizado en el Código Penal. Fraude procesal, en que por cualquier medio fraudulento, como las mentiras, induzcan error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurre en ese delito. Y señora secretaria, usted está incurriendo en ese delito. Y yo lo siento mucho, pero la importancia de este proyecto me lleva a que si usted insiste en esto, yo salgo de aquí a la Fiscalía a presentar mi respectiva denuncia penal. Muchas gracias.